La primera cosa que Roberto Nogueira notó al entrar en su apartamento con vistas a la bahía de Todos los Santos esa tarde lluviosa no fue el habitual silencio, sino una risa estridente, llena de vida. El sonido resonaba por los anchos pasillos de mármol, cortando el peso de la tormenta que castigaba Salvador desde el exterior. Se detuvo en seco. El maletín de cuero italiano aún firmemente sujeto a su mano, el traje caro pegado a su cuerpo empapado, los zapatos importados calados por la escorrentía de la cuesta. Pero nada de eso importaba. Hacía años que no oía ese tipo de risa. No desde que perdió a su esposa, y, sin duda, nunca proveniente de su hijo. Con el corazón acelerado, caminó despacio hacia la sala principal. Y entonces vio la escena que lo cambiaría todo. Su pequeño Mateus, de solo 3 años, rubio, pálido, frágil, se balanceaba sobre los pies de una mujer que no era ni terapeuta ni médica. Era Jandira, la nueva empleada, una joven negra de manos firmes y sonrisa amplia, que lo hacía volar como un avión. El niño reía con tanto entusiasmo que parecía renacer. Las piernas de Mateus, que hasta entonces eran como ramas inmóviles, de repente estaban firmes, flexionadas, saltando de alegría en el aire. 3 años enteros sin dar un solo paso, y ahora, ante los ojos de su padre, aquel niño que los médicos decían que era capaz pero que simplemente no caminaba, se movía como si siempre hubiera esperado solo ese momento. Jandira, acostada de espaldas en la alfombra de sisal, lo equilibraba con la seguridad de quien conoce el alma del niño, no los diagnósticos. El cabello recogido con un pañuelo blanco contrastaba con su piel resplandeciente, mientras sus vaqueros desgastados se arrugaban con los movimientos. El corazón de Roberto latía tan fuerte que parecía resonar junto al trueno de afuera. Aquello no era fisioterapia cara, no era el resultado de los informes importados que guardaba en el cajón de su oficina. Era otra cosa, algo más simple y más poderoso. Cuando Jandira dejó que Mateus se deslizara lentamente hasta el suelo, sin cogerlo, sin guiar sus brazos, simplemente confiando en él, sucedió lo imposible, se mantuvo de pie solo. Respirando, sonriendo, irradiando una luz que su padre no veía desde antes de la tragedia que los había destruido. Roberto se quedó paralizado, como si el frío suelo de granito de su lujoso apartamento se hubiera convertido en arenas movedizas. El niño en el que casi había dejado de creer, ahora estaba de pie, frente a él. El maletín de cuero se le escapó de la mano, cayendo con un sonido seco contra el suelo, pero él ni siquiera se dio cuenta. Lo que dominaba sus sentidos era la visión de Mateus dando 3 pasos vacilantes, pero decididos, hacia el abrazo de su padre. Aquel sonido de risa, mezclado con el trueno distante y el olor a mar que entraba por las ventanas abiertas, llenó el aire como una promesa de renacimiento. Roberto se arrodilló rápidamente, con los brazos temblorosos, sosteniendo a su hijo contra su pecho antes de que se cayera. Y allí, en esa mezcla de perfume infantil con el aroma de la lluvia caliente golpeando el asfalto de Salvador, sintió que la vida regresaba. Era como si todos los informes médicos, todas las consultas en Sao Paulo e incluso en clínicas de Miami, todos los especialistas que habían hablado de barreras psicológicas, se disolvieran en la nada. La respuesta no estaba en el dinero, sino en los pies firmes de Jandira, en su risa contagiosa, en la simplicidad de un gesto que ninguno de ellos jamás había intentado, jugar. Solo después de sostener a Mateus contra su pecho, sintiendo los rápidos latidos de su pequeño corazón, Roberto levantó la vista y la vio de verdad. Jandira estaba allí, aún acostada de lado sobre la sencilla alfombra, el rostro iluminado por una sonrisa que no tenía nada de servil, nada de culpa, solo una alegría genuina, casi maternal. No parecía intimidada por haberlo sorprendido en esa escena. Al contrario, sus ojos serenos revelaban una certeza tranquila, como si supiera desde el principio que Mateus solo necesitaba confianza y presencia. La sala, con sus muebles importados y cuadros de artistas renombrados, de repente parecía fuera de lugar ante la naturalidad de esa mujer humilde, venida del interior de Bahía, que transformaba el espacio con su simple existencia. Roberto sintió que se le cerraba la garganta, una ola de emociones que no sabía nombrar lo invadía. 3 años de intentos, de terapias experimentales, de noches sin dormir pasadas frente a la computadora buscando milagros médicos, y ahora el milagro estaba frente a él, traído por las manos firmes y el corazón abierto de alguien que había contratado solo para limpiar la casa. «Yo no entiendo», murmuró Roberto, con la voz temblorosa, más cerca de un susurro desesperado que de la firme autoridad empresarial que usaba en las reuniones. Con los ojos aún fijos en su hijo, que respiraba pesadamente de tanto reír, parecía un hombre perdido, desnudo de cualquier certeza. Jandira se acomodó el pañuelo blanco en la cabeza y se levantó despacio, secándose las manos en los vaqueros desgastados, un contraste chocante con el brillo helado de aquel ático frente al mar. «No necesita entender, doctor»,
respondió con calma, mirándolo a los ojos sin desviarse, solo necesita sostenerlo. El silencio que siguió fue cortado solo por el sonido de la lluvia golpeando los cristales, como si la propia ciudad de Salvador estuviera presenciando ese encuentro improbable. Roberto parpadeó, tratando de alejar las lágrimas que le ardían. Pero, ¿cómo hiciste que confiara en ti? Ninguno de los terapeutas. La joven inclinó la cabeza, pensativa. Yo no intenté arreglarlo. Solo escuché. Él me enseñó a hablar en su idioma. Palabras simples, dichas sin esfuerzo, pero que cayeron sobre Roberto como una revelación que desmantelaba años de frialdad y fracasos. Roberto respiró hondo, pero el aire parecía demasiado pesado para caber en sus pulmones. El rostro de Mateus, ahora adormeciéndose en su regazo, traía de vuelta el recuerdo de la esposa que había perdido tan temprano, como si cada rasgo del niño fuera un pedazo de ella que insistía en permanecer. Durante 3 años, intentó comprar soluciones, invirtiendo en especialistas renombrados, en tratamientos en el extranjero, en informes clínicos que se acumulaban sobre su mesa como silenciosos recordatorios de su incapacidad. Pero nada, absolutamente nada, había devuelto la vida a su hijo. Yo estaba tratando de salvarlo con dinero, confesó por fin, las palabras saliendo casi atragantadas, como si fueran fragmentos de una verdad que nunca tuvo el coraje de admitir. Sintió el peso de cada sílaba aplastándolo, y por primera vez desde el accidente que cambió a su familia, la máscara de hombre de negocios imbatible se cayó. Jandira lo escuchó sin apresurarlo, sin juzgarlo. Solo respiró hondo, manteniendo la calma que parecía venir de la propia tierra que la había formado, y respondió con suavidad: él no necesitaba dinero, doctor. Él necesitaba cosas que no se compran: jugar, un regazo, presencia. Jandira se agachó lentamente, sentándose con las piernas cruzadas en la alfombra, justo delante de Roberto. Sus ojos, oscuros y firmes, no huían de los de él. Y entonces, con la voz baja, como quien carga un peso antiguo, dejó escapar: yo perdí un hijo. El corazón de Roberto falló por un instante. Se quedó inmóvil, sintiendo el impacto de aquellas palabras atravesar la sala como un rayo. No era mío de sangre, continuó, respirando hondo, pero era mío de corazón. Yo trabajaba de niñera en una casa de gente muy rica en Feira de Santana. El niño se llamaba Joel. Tenía la misma mirada que Mateus, el mismo miedo al silencio, la misma fragilidad que nadie quería ver. Yo les decía a los padres que necesitaba calma, tiempo para ser niño. Pero ellos solo querían prisa, resultados rápidos, pastillas tras pastillas. Cuando me quejé, me despidieron. La voz de ella se quebró, pero no se rompió. 1 año después, él murió. Sobredosis de pastillas que supuestamente lo ayudarían. Yo no estaba allí, y nunca me perdoné. El silencio se apoderó de la sala. La lluvia de afuera parecía llorar con ellos, cayendo en cascadas contra las ventanas, mientras Roberto sostenía a Mateus con aún más fuerza, reconociendo en esa mujer humilde el mismo dolor que lo consumía en secreto. Roberto sintió que el cuerpo le temblaba, como si cada palabra de Jandira fuera un espejo cruel que reflejaba el propio fracaso que intentaba esconder de sí mismo. Los ojos se le humedecieron sin que pudiera impedirlo. Por primera vez en años, no era el ejecutivo frío, no era el hombre de negocios que dictaba órdenes y cerraba contratos millonarios, sino solo un padre roto, frente a una verdad imposible de comprar. Yo no merezco estar aquí en este momento, confesó, con la voz ronca, casi deshaciéndose en sollozos. No merezco ver sus primeros pasos. Jandira mantuvo la mirada firme, sin piedad, pero llena de compasión. Quizás usted crea que no lo merece, doctor, pero Mateus lo merece. Y usted aún puede elegir ser el padre que él necesita. Las palabras de ella atravesaron a Roberto como una hoja que, en lugar de herir, abría espacio para que algo nuevo naciera. La muralla que había construido desde la muerte de su esposa comenzó a agrietarse. El sonido de la lluvia disminuía afuera, pero dentro de él se anunciaba otro diluvio, el de una esperanza que tenía miedo de sentir de nuevo. Mateus se revolvió en los brazos de su padre, soltando un pequeño gemido soñoliento, como si estuviera probando si ese regazo seguía siendo un lugar seguro. Lentamente, alzó sus ojitos claros hacia Roberto, tan grandes y confiados que el hombre sintió que el corazón casi se le paraba. Luego, el niño bostezó y se acurrucó contra su pecho, con la naturalidad de quien nunca había sentido distancia alguna. Roberto cerró los ojos e inspiró hondo, sintiendo el olor a champú infantil mezclado con el ligero sudor del juego, un olor a vida, a infancia, a todo lo que casi había dejado escapar. Las lágrimas rodaron por su rostro sin que intentara esconderlas. Durante 3 años,
había atravesado el mismo pasillo de la casa sin el coraje de entrar en la habitación de su hijo, sin saber cómo romper el silencio que los separaba. Ahora, sin embargo, bastó ese instante para que la distancia se deshiciera como arena arrastrada por el mar de Bahía. Jandira observaba en silencio, apoyada en el marco de la puerta, con la sonrisa serena de quien sabía que estaba presenciando no solo los primeros pasos de un niño, sino también los primeros pasos de un padre hacia el amor verdadero. A la mañana siguiente, el ático de Roberto parecía otra casa. No era solo la luz suave que entraba por las amplias ventanas frente a la bahía de Todos los Santos, ni el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Había algo nuevo en el aire, algo que no sentía hacía 3 años: paz. Por primera vez en más de una década, Roberto no salió apresurado al trabajo, no corrió al ascensor vistiendo su caro traje. Estaba allí, con una simple camisa blanca, las mangas remangadas, sentado en el frío suelo de la sala con su hijo. Mateus, aún soñoliento, apilaba bloques de colores en la alfombra, mientras su padre solo observaba, sin prisa, simplemente presente. Del otro lado, Jandira tarareaba suavemente un viejo samba de rueda mientras preparaba el café, y la melodía se mezclaba con las risas contenidas del niño. El hombre que nunca había perdido una reunión en 15 años ahora descubría que el verdadero compromiso era ese: estar frente a su hijo, sin reloj, sin teléfono, solo con el corazón abierto. Mateus, animado por la presencia de su padre, intentó levantarse solo. Sus piernecitas, aún frágiles, temblaron, y pronto cayó de lado en la alfombra. Roberto se asustó, el instinto de protegerlo habló más fuerte y casi extendió los brazos para evitar la caída. Pero, antes de que pudiera reaccionar, el niño se apoyó en sus propias manos, se levantó de nuevo y volvió a sonreír, como si nada hubiera pasado. Aquello tomó a Roberto por sorpresa. Durante años, creyó que Mateus era demasiado frágil, que cualquier tropiezo podría ser una tragedia. Pero ahora veía que su hijo tenía dentro de sí una fuerza silenciosa, lista para florecer. Los ojos de Roberto se humedecieron. Por primera vez, entendió que el papel de un padre no era evitar todas las caídas, sino estar allí para dar coraje cuando ocurrieran. Con la voz entrecortada, Roberto dejó escapar un desahogo que parecía guardado durante años. Se sentó más cerca de su hijo, tomó uno de los bloques de madera en sus manos y murmuró: «Siempre tuve prisa, Mateus, prisa por curar, por resolver, por borrar el dolor. Pero era miedo. Miedo de verte sufrir, miedo de enfrentar mi propio fracaso». Las palabras salían pesadas, como si liberaran una antigua carga. Jandira, que se había acercado en silencio, colocó sobre la alfombra un juguete olvidado, un simple cochecito de madera que había pertenecido a la infancia de Mateus. «No tiene que correr, doctor», dijo ella con ternura. «Un niño no pide prisa. Un niño pide presencia». Roberto sostuvo el cochecito, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquel objeto simple parecía más valioso que todos los informes y exámenes que se acumulaban en su mesa. Mateus extendió sus pequeñas manos hacia su padre, y Roberto, vacilante al principio, terminó acostándose a su lado en la alfombra. El niño hizo rodar el cochecito de madera y soltó una carcajada inocente, tan pura que llenó todo el apartamento. Roberto no se resistió, se rió también, una risa suelta, casi infantil, que parecía haber quedado olvidada desde los tiempos en que su esposa aún vivía. Por unos minutos, no hubo culpa, ni informes, ni silencio sofocante. Solo un padre y un hijo redescubriéndose el uno al otro, entre juguetes simples y miradas cómplices. Jandira observaba en silencio, apoyada en el marco de la puerta, y sus ojos humedecidos revelaban algo más grande. Ella sabía que presenciaba no solo los primeros pasos de un niño, sino también los primeros pasos de un padre hacia el amor verdadero. Cuando Mateus se durmió de nuevo, acurrucado entre los juguetes, Roberto se acercó a Jandira. Había una nueva seriedad en su mirada, diferente a la del patrón distante de semanas atrás. «Tengo que decirle algo», comenzó, con la voz firme, pero cargada de emoción. «Usted no es solo una empleada aquí. Usted le devolvió la vida a mi hijo, me devolvió la vida a mí también». Jandira desvió la mirada por un instante, como si no supiera cómo reaccionar a esas palabras. Él continuó: «Quiero que se quede. No solo para ayudar con la casa o con Mateus, sino como parte de nuestra vida». La sinceridad en la voz de Roberto hizo que el silencio pesara entre ellos. Aquella no era una invitación cualquiera, era una petición de cambio, de familia. Jandira respiró hondo, apretando sus propias manos frente al pecho. Su sonrisa se desvaneció, revelando una sombra que rara vez dejaba ver. «Doctor, no sé si puedo quedarme», murmuró. Sus ojos se llenaron de recuerdos. «Cuando acepté este trabajo,
fue porque vi en Mateus la misma mirada que ya había visto antes, la de Joel, aquel niño que cuidé y perdí. Vine pensando que podría, de alguna manera, reparar lo que no pude hacer por él. La voz se le quebró, pero no se rompió. Y ahora que Mateus ha vuelto a sonreír, que está de pie, siento como si mi misión estuviera cumplida. Tengo miedo de encariñarme demasiado, y perder de nuevo. Las palabras de ella flotaron en la sala como un soplo de viento frío. Roberto sintió que se le encogía el corazón. Por primera vez, veía no solo la fuerza de Jandira, sino también su vulnerabilidad más profunda. Roberto dio un paso adelante, sin el menor rastro de la frialdad empresarial que solía llevar. Sus ojos humedecidos delataban a un hombre transformado. Jandira, no puedo dejarla ir. No ahora, no después de todo lo que hemos vivido. Mateus la necesita, y yo también. La voz le falló, pero respiró hondo y continuó, sé que me equivoqué. Pasé años huyendo de mi hijo detrás de contratos y viajes, tratando de comprar soluciones porque no sabía cómo estar presente. Pero ya no quiero huir. Le prometo que no me esconderé en el trabajo cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero ser el padre que Mateus se merece. Y quiero que usted esté con nosotros, no como alguien de fuera, sino como parte de esta casa. Era una petición cargada de urgencia, pero también de esperanza, una invitación para volver a empezar, no solo para Mateus, sino para todos ellos. Jandira permaneció en silencio por unos instantes, con los ojos fijos en Mateus, que dormía tranquilo en el sofá, con el cochecito de madera aún atrapado entre sus manos. Su corazón se dividía entre el miedo y la esperanza. Por fin, alzó la mirada hacia Roberto y habló con firmeza, puedo quedarme, pero solo si usted cumple su palabra. Mateus no me necesita solo a mí. Él necesita, sobre todo, a su padre. No sirve de nada prometer y luego perderse de nuevo en el mundo. Un niño siente cuando es abandonado, y eso duele más que cualquier caída. Roberto tragó saliva, sintiendo el peso de aquella condición. Asintió despacio, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Lo sé, y esta vez no fallaré. Jandira respiró hondo, y por primera vez se permitió una leve sonrisa, señal de que, a pesar del miedo, estaba dispuesta a creer. En los días siguientes, la promesa de Roberto comenzó a tomar forma. No eran cambios grandiosos, sino pequeños gestos que, para Mateus, significaban el mundo. Por primera vez en años, Roberto no corrió a la oficina al amanecer. La mesa de reuniones fue sustituida por el suelo de la sala, donde se sentaba con su hijo para apilar bloques de colores. El teléfono celular, antes una extensión de su mano, ahora descansaba apagado sobre la estantería. Era extraño, incluso incómodo, pero liberador. Mateus lo notaba. Cada mirada del niño reflejaba sorpresa y alegría ante esa presencia inesperada. Las piernas antes frágiles ahora ganaban fuerza con cada intento. Tropezaba, caía, se levantaba de nuevo, y al contrario de lo que siempre había temido, Roberto no corría a impedirlo. Descubrió, al fin, que la verdadera protección no estaba en evitar la caída, sino en estar allí para dar el coraje de levantarse. Jandira seguía cada escena con silenciosa atención. No dejaba de recordarle a Roberto, con una simple mirada o una palabra firme, que el compromiso no era un discurso, sino constancia. Él lo entendía y, poco a poco, aceptaba esa vigilancia como parte del proceso. No era un reproche, era un cuidado. Una noche, después de acostar a Mateus ya dormido, Roberto encontró a Jandira en la terraza. La brisa de la bahía de Todos los Santos movía el pañuelo blanco en su cabeza, y sus ojos traían un brillo contenido. «Todavía tengo miedo, doctor», dijo suavemente. «Miedo de encariñarme demasiado, y perder de nuevo». Roberto respiró hondo, sin la armadura que siempre lo protegía en los negocios. «Yo también tengo miedo», respondió. «Pero si dejamos que el miedo mande, la vida pasa. No quiero perder nada más. Ni a mi hijo, ni a usted aquí con nosotros». Ella lo miró en silencio, y en esa mirada había una mezcla de cautela y esperanza. No necesitó decir mucho, un leve asentimiento bastó para que él entendiera que se quedaría. A la mañana siguiente, Mateus corrió por primera vez. Aún torpe, aún inseguro, pero corrió. Y fue directo a los brazos de su padre. Roberto lo levantó en el aire, riendo a carcajadas, una risa libre que él mismo no oía desde antes de la tragedia. Jandira, al fondo, dejó escapar lágrimas discretas, no de dolor, sino de alivio. El apartamento, antes frío y silencioso, ahora resonaba con sonidos de vida. Juguetes esparcidos por la alfombra, el olor a café fresco,
la música suave que Jandira tarareaba en la cocina. Y, por encima de todo, la presencia de un padre que finalmente había elegido estar. Una tarde lluviosa, mientras jugaban juntos, Roberto se sorprendió pensando en todo lo que casi había perdido. Abrazó a Mateus con fuerza, como quien sostiene un milagro vivo, y miró a Jandira. Tenía razón, dijo con la voz entrecortada. No necesitaba más especialistas, ni más dinero. Solo necesitaba aprender a estar aquí. Ella sonrió, simple y serena, como quien sabe que la mayor de las verdades es también la más obvia. El tiempo pasó, y la transformación se consolidó. Roberto no se volvió un hombre perfecto, todavía luchaba contra viejos hábitos, pero ahora sabía cómo volver siempre a lo esencial. Mateus crecía confiado, Jandira permanecía firme, y juntos formaban algo más grande que títulos o contratos, una familia elegida por el corazón. Historias como esta nos recuerdan que los milagros no están en clínicas caras o en soluciones rápidas, sino en la fuerza invisible de la presencia y del amor. Cuando un padre decide estar de verdad, cuando un niño siente que no está solo, la vida vuelve a empezar. Si esta historia le conmovió, dé un like, compártala y suscríbase para seguir otras historias de esperanza y transformación.